Vamos a hablar de violencia de género junto a Evangelina de forma concreta. ¿Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires en una fiscalía? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo llega la denuncia? ¿Por qué ha subido la cantidad de presentaciones formales que se hacen a la justicia en la ciudad de Buenos Aires? Un 25%. Y aquí la tenemos a Genoveva Cardinali. Ella es titular que coordina las 5 fiscalías porteñas especializadas en violencia de género y este aumento. ¿A qué se debe? ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Muchas gracias, gracias por invitarme. Lo primero que quiero decir y que me parece fundamental es que todos sepamos que existen leyes y tratados internacionales que están incorporados a nuestra Constitución que obligan al Estado argentino a tomar la violencia contra la mujer como un problema de derechos humanos y libertades fundamentales. Bien. Ya no es una opción ni una moda, sino que existe una obligación para nosotros como justicia, para ustedes como medios de comunicación, de darnos cuenta de que este es un derecho humano fundamental. Y por eso, y lo más importante y para que la gente sepa, reconocen a las mujeres este derecho humano y también explican que las mujeres deben ser valoradas y educadas libres de estereotipos y mandatos sociales. Y justamente ese es el cambio que está haciendo la justicia a la par de la sociedad, y es por eso que, siguiendo estos tratados internacionales, la Fiscalía de la Ciudad, como muchas fiscalías a nivel nacional, porque este cambio se viene haciendo no solamente a nivel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que es un cambio a nivel federal, sí, que empezó la Corte Suprema de Justicia, y ahora nosotros, cada poder judicial de las provincias y los ministerios públicos, o sea, los fiscales, tenemos que cumplir con esas obligaciones y tenemos ese mandato de investigar los casos de manera más eficiente. Bien, correcto. Y para eso es que se crearon estas fiscalías especializadas, porque vamos a decir, ¿especializadas en qué? Lo más importante de esta especialización es que veamos estos casos con perspectiva de género. O sea, que nos demos cuenta lo que le pasa a la mujer que transita los tribunales. Claro, porque ¿qué pasaba antes, no? La mujer llegaba a una comisaría cuando el caso ya había llegado a un extremo grave. Hoy, a la Fiscalía, ¿con qué tipo de denuncias se presentan? Nosotros tenemos en la Ciudad Autónoma, todavía hasta que se produzca el traspaso total, esto por ahí es difícil de entender, pero la cuestión de traspaso, claro, sí. lo pasó con la policía, falta que la justicia, constitucionalmente está establecido así, toda la competencia, o sea, todos los delitos que se cometen dentro del territorio de nuestra ciudad, los deben investigar y juzgar jueces y fiscales de la ciudad. Eso todavía, lamentablemente, no pasa. Sí. Entonces, nosotros tenemos por ahora una competencia menor, pero que nosotros, quiere decir que, por ejemplo, investigamos amenazas, hostigamientos, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, violación de domicilio, usurpación. Tenemos muchos delitos, daño, que es la violencia ambiental. No significa que porque investiguemos estos casos menores, entre comillas, no haya atrás de la mujer una historia de violencia gravísima. A mí me llegan casos de alto riesgo, donde la mujer muchas veces atravesó situaciones de violencia muy graves, de violencia física, de abusos sexuales, que después terminan en una denuncia de amenazas cuando, por ejemplo, ella decide separarse. Ahora, Genoveva, son muchas las historias que conocemos y muchas también de las víctimas que nos duele cuando comunicamos las noticias decir, ya había hecho 3 veces la denuncia, 4 veces. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Va directamente a la fiscalía? Si una va a la policía, reciban o no, cuando ya hay, por supuesto, mandato de que deben recibirla y que no hay excepciones. Pero ¿cómo hacen? Llega a la comisaría del barrio y de ahí va directo a la fiscalía. ¿Y cómo es el proceso? Hay diferentes bocas de denuncias. La más importante realmente es la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, que atiende las 24 horas del día, y ahí a la víctima le hacen, además de un abordaje interdisciplinario, porque hay psicólogos, asistentes sociales, abogados, por supuesto, pero también hay médicos que constatan las lesiones, porque hasta hace poco recaía en la mujer la carga probatoria. ¿Qué quiere decir? Que la mujer que venía lesionada con el ojo en compota tenía que además, le daban un papel, señora, vaya al cuerpo médico forense,
forense, y la mujer, todos sabemos que en ese estado es un estado de shock, de parálisis. Una mujer muchas veces no podía ir a hacerse examinar en el cuerpo médico forense por sus propios medios. Entonces la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte lo que hace es ahí mismo le hacen el examen. Las comisarías muchas veces las derivan a la Oficina de Violencia o también a las fiscalías cuando no hay lesiones. Pero acá lo que me parece importantísimo para ver y para ver por los medios de comunicación, cómo es este análisis que tenemos que hacer ahora, cómo tenemos que desterrar los mitos. Hay muchos mitos que seguimos escuchando en los medios de comunicación. Por ejemplo, es un mito que los violentos son enfermos. Solo el 10% de los casos las personas que ejercen violencia, o sea, los hombres, los agresores, son personas con trastornos psicopatológicos, o sea, enfermos mentales. El otro 90% son violentos. Es un mito también que la violencia sea una conducta innata, por ejemplo, que haga la esencia del hombre. Eso de se me escapó, se me fue la mano, llamar a estos crímenes pasionales. Afortunadamente eso ustedes ya lo entienden, yo también ya lo entiendo. Recordemos todos el caso Monzón, como todos los medios de comunicación decían que eso era un crimen pasional, se le fue la mano. Cambió afortunadamente. Eso cambió. Planteando qué hizo la mujer también, para merecer o para que el hombre reaccione de una determinada manera, ¿no? A veces se pone el eje en, bueno, si cometió una infidelidad, si se fue de la casa, si decidió separarse. Perfecto. Esas cuestiones culturales que se ven en la sociedad, se siguen viendo también en la justicia. Como los testigos, la propia víctima además se echa la culpa. Porque acá existe el ciclo de la violencia, que son la acumulación de tensiones del hombre, del agresor, el episodio estallido agudo de violencia y después la luna de miel, cuando el hombre pide perdón. Y la mujer cree en ese perdón, cree que el hombre va a cambiar. Y ahí lamentablemente no cambia y el ciclo recrudece y continúa. Entonces uno ve muchas veces a los testigos, por eso es tan importante que ustedes que son testigos de violencia, que han escuchado, nosotros vemos en la Fiscalía como los propios testigos vienen y dicen, a veces sí, yo escuché, pero como que le echan la culpa a la víctima. Ella se lo buscó, nosotros sabíamos cómo era, pero ella se aisló. ¿Aún saliendo de testigos de la víctima dicen eso? Sí. ¿Qué pasa? ¿Se asustan? No se asustan, sino que naturalizamos tanto la violencia que creemos también estos mitos que yo digo. Creemos, por ejemplo, también que la droga, él es un drogadicto, es un alcohólico. Creemos que la droga es la que causa la violencia. La droga o el alcohol. El mensaje también es que consume es un enfermo, porque vamos a hacernos cargo también de lo que Escuchamos eso, es un enfermo. Nosotros entendemos que por ahí jurídicamente no entienden que ¿qué pasa? Un enfermo mental no puede ser, es inimputable. Entonces nosotros lo que decimos los fiscales, que no es un enfermo, es un violento, puede ser un psicópata. Quiere decir que es el que no tiene sentimiento de culpa. Los violentos son o psicópatas que no les importa y continúan, o cíclico. El cíclico es este que cumple el ciclo de la violencia, pide perdón, la mujer cree, por eso perdona, porque tampoco es incompatible la violencia con el amor. ¿Cómo están las denuncias de la clase? Esto, por supuesto, no tiene nada que ver con ninguna clase social. No, ese también es un mito, pero que ya se sabe. Pero el acercamiento a la denuncia, ¿tiene diferencias según las clases sociales? No, las mujeres que de clase social media o por ahí más acomodadas son muchas veces las mujeres que dependen económicamente del marido. Hacen la denuncia, pero después son las que más se retractan. Son las que, y eso también hay que verlo con perspectiva de género, porque antes, ¿qué hacía la justicia? La mujer se retractaba, venía y decía, no, me equivoqué. Bueno, y la justicia tomaba eso, en el peor de los casos, como que era una mentira, como que era un falso testimonio, la denuncia es falsa, todavía lo siguen diciendo. Pero y si no, bueno, tengo una causa menos. Ahora lo que tenemos que hacer es investigar ese caso a pesar de la retractación. Bien. Sigue entonces la investigación. Es dificilísimo, es muy difícil seguir un caso sin la víctima y sobre todo los casos de amenazas, de la violencia verbal. De eso hablamos, de hecho, en el día de hoy. Esa violencia verbal que se comete dentro de las 4
4 paredes, donde no hay testigos presenciales. Entonces la justicia, ¿qué decía? Ese era el común dicho contradicho. Venía la mujer, denunciaba, se la atendía en mesa de entradas, ahí está la loca. ¿Cuáles son los estereotipos? La loca prostituta, miren cómo está vestida, miren cómo está despeinada, miren cómo viene nerviosa. Y claro, por supuesto, ¿cómo no va a venir nerviosa? Y además se puede vestir como quiere, pero bueno, son ese tipo de cosas, de prejuicios que existen y existían en la sociedad y existen y existían en el Poder Judicial. También, tanto que hizo Carmen Argibay. Sí, pero eso es la perspectiva, eso es lo que nosotros tenemos que hacer hincapié, los fiscales, en cambiar las reglas del juego, en darnos cuenta que esa mujer hay que protegerla, hay que empoderarla, a veces se llama empoderamiento, a veces a algunas especialistas les gusta más autovalimiento, o sea que la mujer tiene que tener recursos para poder sostener esa denuncia. Porque para mí como fiscal es muy importante que la mujer sostenga la denuncia y se llegue a un juicio y la mujer no venga y diga, no, me amigué, ¿por qué? Porque automáticamente el hombre de clase social, el que la mantuvo siempre porque ella cumplió el rol de madre y el de proveedor, ese hombre es el que deja automáticamente de pasar alimentos cuando le hacen una denuncia. Exacto. Y la mujer automáticamente, y no hay que echarle la culpa a ella, es la que le abre la puerta de la casa. En definitiva. Bueno, ¿cuánto pasa fuera de los centros urbanos, ¿no? En distintas provincias esta situación? Por supuesto, es una realidad que afecta a todo el país. Así es. Genoveva, qué bueno que estás trabajando así, con esa pasión que mostrás para que esto bueno, no siga creciendo, que cada vez las mujeres se autovaliden más. Gracias. Gracias a ustedes.